carta a los Gálatas, aleluya, capítulo 5. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Capítulo 5, verso 16 en adelante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios, aleluya. Amén, aleluya. Vamos a esperar de que todos lo tengamos para Amén, gloria a Dios. la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te honramos, Señor. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros Amén. antes, como cristianos, antes se reunían así en las casas Gloria a Dios. y compartían la palabra de Dios. Y qué bonito es recordar esos momentos. Amén, gloria a Estamos aquí reunidos compartiendo también la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. Como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo unción del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es Gloria contra a el Dios. Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sí, Y Señor. manifestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Amén. Qué tremenda exhortación Pablo a los Gálatas. Amén. La palabra de Dios es algo que nosotros diariamente debemos de tener en mente. Debemos de tener y permanecer, que permanezca en nuestros corazones. Amén. Aquí podemos ver en un pensamiento lo que son las obras de las carnes, ya que se resume quizás en una sola, lo que es el pecado. Amén. Todas las obras de la carne quedan resumidas en una sola cosa: el pecado delante de Dios. Amén. Eso es lo que se puede decir. Pero Jesús recalcó estas cosas cuando habló acerca de los frutos buenos y los frutos malos, acerca de los árboles. Que el árbol por su fruto se conoce. Aleluya. Usted jamás ha visto un limón dando cocos o una manzana dando piñas Aleluya. o peras. Son cosas muy diferentes. Sí. El árbol por su fruto se conoce. Y el árbol bueno, Jesús lo hace representación con las personas que hacen buenas obras y que están bien delante de Dios. Y que se portan de la mejor manera posible delante del Señor. Y los árboles malos, que dan frutos malos, que no son buenos para comer, son las personas que representan las personas que están alejadas de Dios. Las personas que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de lo espiritual, no quieren saber nada más allá de la muerte. Sin embargo, nosotros cada día queremos saber algo más. Amén. Amén. Queremos saber algo más después de la muerte. Después de esta vida hay otra y es eterna. Y eso debemos de saber cada uno de nosotros. Jesús dijo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mire qué tremendo. Y el árbol que da fruto, yo sé que cada uno de nosotros conocemos que árbol que da fruto nosotros lo cuidamos. Nosotros lo cuidamos y lo tratamos de la mejor manera. Pero árbol que no da buen fruto sirve para un estorbo. Solamente sirve para ser quemado. Qué tremendo, amado hermano, cómo Pablo empieza a recalcar esto. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo aquí enumera muchos frutos de la carne, ya que son muchos frutos y son más que los frutos del Espíritu. Enumera muchos frutos de la carne. Y
Dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Imagínense qué tremendo. Andar en el Espíritu es algo que nosotros podemos hacer día a día, no importando si estamos en la iglesia, no importando si estamos acá, tiene que ser en el trabajo, tiene que ser donde quiera que Amén. nosotros Gloria a andemos. Dios. Sí, Señor. Tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar pensando en Dios. Amén. Amén. Muchas veces nos olvidamos de Dios y es cuando nosotros fracasamos. Sí. Media vez usted y yo nos olvidemos de Dios. Media vez usted y yo nos apartemos de Dios y nos olvidemos de que Dios es el dador de la vida. Dice la palabra de Dios que Él también se va a alejar de nosotros. Sí. Dice que Él se va a reír de nosotros. Imagínense qué tremendo. Se va a reír en nuestra calamidad. Sí. Cuando nosotros a Él le clamemos, dice que Él no los va a oír. Imagínense. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia ante Dios. Aleluya. Porque vamos viviendo solamente bajo los deseos de la carne y Dios no quiere eso. Dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Imagínense, son ambos contrarios. Es una lucha que tenemos usted y yo diariamente. Amén. Diariamente esta carne siente muchos deseos. Sí. Yo creo que usted, según la carne, preferiría estar ya en su camita reposando. Después de un día afanoso, después de un día de trabajo, lo que quizás conviene mejor es acostarse, relajarse y quizás platicar con su familia un momento y después dormir. Eso es lo que quiere la carne. Pero el Espíritu, dice la palabra de Dios, que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Amén. Imagínense, qué maravilloso. El Espíritu es siempre aquello que nos impulsa. Quizás usted dice, ¿cómo que esos cristianos? Quizás algunos dicen, ¿cómo que esos cristianos se mantienen después del trabajo, van a la iglesia? Y muchos no entienden eso. Pero es porque dentro de nosotros hay un Espíritu. Y es el Espíritu que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Imagínense. Dice Pablo que cuando yo quiero hacer lo que yo hago, no lo hago. Imagínense. Cuando yo quiero hacer lo que hago, no lo hago. Y si lo hago, estoy ofendiendo a Dios. De esa forma lo dice Pablo. Porque él asimismo dice que nosotros tenemos una batalla de la carne contra el Espíritu. O no me vaya a decir usted que muchas veces cuando se va quizás a orar, usted no siente deseos de levantarse rápido. Usted siente quizás sueño, cansancio, y eso es la carne. Pero el Espíritu dice, pues vamos a orar, vamos a orar. Y muchas veces quizás Dios nos ha despertado en las madrugadas, en la noche, y el mismo Espíritu, fíjese que a mí me ha pasado, y el mismo Espíritu le dice, levántate a orar. El mismo Espíritu dice, levántate a orar. Y muchas veces lo que hacemos es ignorarlo. Y nos dormimos, y ya se pasó eso. ¿Quién pudo más? Pudo más la carne. Muchas veces a mí me ha sucedido de esa forma. Y yo creo que de igual forma a muchos más. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir conforme al Espíritu de Dios. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Imagínense. Es que las cosas, la ley que Dios da, los frutos que Dios da, dice la palabra de Dios que no hay ley contra de eso. La ley de Dios y que nace los frutos en nuestra vida, dice la palabra de Dios que no hay ley contra eso. Imagínense, si usted hace buenas obras, si usted es dadivoso, si usted ayuda a los demás, nadie lo va a echar a la cárcel por eso. Quizás si anda predicando y quizás en desorden, quizás sí lo pueden echar a la cárcel. Y porque hay muchos cristianos que he conocido de que andan en desorden y andan contra la ley. Dice la palabra de Dios que todas las leyes son de Dios.
Todas las leyes Dios las ha puesto y son establecidas por Dios, y nosotros estamos bajo Dios. Tenemos que estar sujetos también a las leyes. Amén. La palabra de Dios también nos hace ver esto. Dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación, los dos primeros. Nosotros ya los conocemos bien. El adulterio es aquella pareja que está ya casada delante de Dios, delante de las leyes, y que ya tienen un matrimonio, un hogar, pero que de repente a ella o a él le gusta otra persona y vive con aquella persona. Dice la palabra de Dios que eso es adulterio. Fornicación es fuera del matrimonio. Muchos jóvenes están expuestos a eso, a la fornicación. Pero Dios les hace un llamado de que sean fuertes, sean valientes, no teman ni desmayen. Amén. Señor, La palabra de Dios es tan maravillosa para nuestras vidas. La fornicación, también la inmundicia. La inmundicia, amados hermanos, es algo de que nosotros debemos de saberlo muy bien, que son pecados de pensamientos sexuales a nuestra vida. Muchas veces quizás se nos vienen pensamientos malos, pensamientos que no deben de caber en nuestra mente y en nuestro corazón, que son pecados sexuales, obras y vicios que quizás el hombre o la mujer toma. Usted ha visto la gente que quizás antes ha sido borracha, sabe bien de lo que se está hablando, porque la palabra de Dios dice que esos son vicios que los tienen sumisos al pecado, los tienen sumisos, los tienen ahí atados. Gloria al Señor. Aleluya. Eso es la inmundicia, son los malos pensamientos y los deseos del corazón, las obras y vicios del corazón. La idolatría, amados hermanos, es la adoración a espíritus, es la adoración a personas, es la adoración a imágenes. Cualquier cosa que usted ame, eso es idolatría. Aún en la misma iglesia se puede encontrar la idolatría. Porque podemos quizás, por ejemplo, los cantantes, los músicos de la iglesia, se pueden quizás idolatrar solamente a la música. Porque yo he conocido muchos cantantes, muchos que tocan, nomás tocan en el culto y luego se van. Imagínense, están solamente ahí en la música. Y eso no debe de ser así. La palabra de Dios dice de que la idolatría no debe de estar en nosotros. Es la adoración de espíritus, personas o imágenes talladas. O cualquier cosa que usted confíe. O en cualquier institución de que usted confíe. Nosotros debemos de confiar solamente en Dios y adorar al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. La hechicería, hermanos, también abarca lo que es la brujería, abarca también la magia y la adoración a demonios, pero también abarca aquellas personas que están sumidas en las drogas. ¿Sabe por qué? Porque esa droga lo lleva a un éxtasis a él, a ver cosas que sus ojos no lo ven, sus ojos normales, físicos, no lo pueden ver. Solamente la droga nos lleva a un ámbito espiritual, que ellos observan cosas, o se creen mejores, o más grandes, o fuertes que otros. Recuerdo un testimonio de un amigo que me dijo que él antes era drogadicto, y que cierta vez él llegó drogado a su casa, y que agarró la puerta de su casa, y que la botó a puras patadas y trompones, solamente porque la mujer no le abría. Imagínense qué tremendo. Llegó drogado y al siguiente día dice él de que él pudo observar en ese día de que él no era que estaba haciendo aquello, sino que él sentía presencias de demonios dentro de él. Imagínense qué tremendo. Eso es, hermanos, la hechicería también, el uso de drogas, de productos que muchos consumen. Usted ha visto también a muchas personas hablando solas en las calles. Según nosotros están hablando solas, pero ellos quizás están viendo a otras personas. O ellos están imaginando otras personas.
pero eso es, la brujería, hermanos, es parte, las hechicerías es parte de eso. Las enemistades, hermanos, es algo que no debe de existir en nosotros. Enemistades es lo que menos debe de existir. Intenciones del corazón y acciones, hermanos, que son odios extremos, que nos llevan a quizás a pasarnos del límite y querer matar a otra persona. Esas son las enemistades. Los celos, hermanos, son resentimientos. Son resentimientos que muchas veces muchas personas cargan en sus vidas, ya que llevan a la envidia también al éxito. El celo, yo puedo tener celo de alguien, de que él pueda estar prosperado, de que él pueda estar llevando buena vida, y yo pueda tener celo de aquella persona. Yo puedo tener celo de aquella persona y si es posible no hablarle, todo porque él va prosperando. Imagínense qué tremendo. Y no debe de ser así. Los celos, hermanos, son resentimientos y envidia del éxito de otro. Esos son los celos. Resentimientos y envidia del éxito de la otra persona. Las iras, hermanos, es un enojo explosivo. Un enojo, hermanos, que de repente nos enojamos y no sabemos lo que hacemos. Y debemos de evitarlo. Dice la palabra de Dios, Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Tenemos de retener nuestra ira. Jesús se airó. Jesús se airó. Nosotros también muchas veces nos airamos, pero debemos de retener nuestra ira. Debemos de saber conducir nuestra ira. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser dueños de este cuerpo, mandar a este cuerpo, no Él a nosotros. Así, hermanos, que hay mucho más, como es la contienda, la búsqueda del poder. La contienda es como que yo quiera hacer algo mejor que otro, tener el poder, como que alguien forme un grupo de trabajo y yo quiero ser el jefe. Esas son las contiendas. Muchas veces nosotros queremos tener el poder, queremos ser nosotros y no queremos ser mandados por otros. Y dice la palabra